Bien. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bien, excelente. Dios, un momento. Ah, ok. Share. Ujú. Un momento. Ajá, ok. Aquí, sure. Un momento. Ay, señor, ¿será que se pegó? Ujú. Excelente. Ahora, 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes. Shalom, salam. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Detrás de las páginas de las raíces judías del Islam. Una oportunidad para conocer a través de temas que antañen en común al pueblo judío y al pueblo musulmán. Hoy tenemos un tema un poquito interesante, pero también que les llamará poderosamente la atención, como lo son las leyes de alimentación kashrut y halal. Mis queridos televidentes digitales, los que profesan cristianismo, ¿sabían de que en las religiones abrahámicas, judaísmo e islam, hay una regulación de qué tipo de alimentos se pueden comer y qué no? Eso les va a llamar muy poderosamente la atención. Comenzamos con este episodio con leyes religiosas de alimentación, las leyes Kashrut, las leyes Halal, los elementos en común en ambas leyes religiosas alimenticias y sus diferencias. Quiero acotar de que el cristianismo como espiritualidad y religión no tiene una ley de alimentación tan estricta como la tiene el judaísmo y el islam. Sin embargo, las otras ramas del judaísmo oriental sí las tiene en cuanto a la ingesta de carnes, sangre y lácteos o algunos otros tipos de alimentos. En el caso de las corrientes protestantes, tradicionales del adventismo, ellos como que han imitado o tratan de cumplir de cierta forma, con ciertas semejanzas, en las leyes de Kashrut escritas en la Biblia, tanto en Levítico 11 como en Deuteronomio 14. Ok, comenzamos. Las leyes alimenticias religiosas, ¿qué regulan? Solamente la forma de alimentarnos, no solamente eso, sino la preparación, el consumo y la prohibición de ciertos alimentos con la finalidad de purificación espiritual, disciplina o identidad comunitaria. Una de las características muy particulares de estas leyes son las que abordan primero el tipo de animal permitido y prohibido, el método de sacrificio y el consumo de sustancias que pueden alterar la mente, en el caso del alcohol.
Y las leyes religiosas alimenticias son normas de fe que también indican qué se puede comer y qué no, destacándose principalmente las leyes kosher o kashrut en el judaísmo, las leyes halal en el islam y las leyes de alimentación vegetariana en el hinduismo y sus corrientes. ¿Qué buscan con esas leyes? La pureza espiritual, la salud y la obediencia al creador. Aquí, como ustedes pueden ver, en esta imagen de un platillo de dátiles. Ese platillo es compartido tanto por judíos como musulmanes. Ahora, vamos a abordar. Las leyes de Kashrut son aquellas reglas que definen qué tipo de alimento está permitido, conocido como kosher, mientras que lo prohibido se le conoce como taref y lo neutral parvé. Este último, quiero acotar, lo que es parvé se refiere a los alimentos de origen vegetal o que no tengan ni origen cárnico ni lácteo. Principalmente estas leyes están en la Torá, en el libro de Levítico capítulo 11 y de Deuteronomio capítulo 14, donde está una larga lista de alimentos prohibidos y permitidos para el pueblo de Israel. En el caso de los mamíferos, se permiten animales rumiantes que tengan pezuña hendida, como la vaca, la oveja y la cabra. Tanto el cerdo como el conejo están estrictamente prohibidos. En la vida marina están permitidos los peces con escamas y aletas, lo que es salmón, atún, o como aquí en Venezuela, que es el corocoro, la raya, los peces con aletas y escamas. Pero lo que son los mariscos, moluscos y peces sin escamas no están permitidos. Y la separación de las carnes y lácteos, que se prohíbe cocer lácteos con cárnicos juntos y que se requiere de vajillas y cubiertos separados para cada forma de alimento, sea cárnico o lácteo. Pero quiero acotar que no todas las comunidades judías, algunas son un poco más flexibles, otras son un poco más estrictas, otras son más de carácter, por ejemplo, más de la tradición oral. En el caso de las carnes de los lácteos, que han habido un debate. En el caso de las carnes rojas y lácteos es un hecho que está prohibido, pero en las carnes que si el pollo o las carnes de pescado hay un debate si está permitido su mezcla o no. Hay comunidades que sí y otras que no. Algunos preguntarán por qué esa prohibición de la mezcla de carnes con lácteos. Es un huk o un decreto o un estatuto que significa una ley que no tiene una explicación lógica, pero que es una orden del Todopoderoso. En la antigüedad, algunos dicen de que en los rituales paganos que implicaban prostitución, se les daban de ofrenda a las personas que iban a esos templos comidas de carnes con lácteos juntos, como para dar fuerza para el ritual. Pero también en la cábala, en el misticismo judío, la mezcla de carnes con lácteos representa la mezcla de la vida y la muerte. Ahora, en el sacrificio ritual, conocido como shejitá, es hecho por una persona conocida en hebreo como shohet, garantizando que la sangre sea drenada totalmente de la carne por la prohibición de consumir sangre. Por eso, cuando ustedes van a ir a a una carnicería kosher, usted va a ver que las carnes están ausentes de sangre. Claro, pero también también que el animal que va a ser sacrificado para la alimentación sufra lo menos posible. Bien, por los animales terrestres. Los animales terrestres permitidos son que sea rumiante y tener la pezuña hendida de dos partes. Es decir, que están permitidos lo que es la vaca, la oveja, la cabra, el ciervo. Y los prohibidos tienen lo que es el cerdo, conejo, caballo. En el caso de las aves, usualmente las aves permitidas son las aves de granja, es decir, pollo, pavo, pato, ganso. Y en el caso de las aves de rapiña, están terminantemente prohibidos. En cuanto a la vida marítima, los animales acuáticos tienen que tener dos características para ser comidos, aletas y escamas.
Es decir, lo que es camarones, langostas, cangrejos, mejillones, pulpo, calamar, están prohibidos. Y en el caso de los alimentos parve, son usualmente frutas, huevos, ¿qué otro? Huevos, y, en cuanto a los insectos, todos los insectos están prohibidos, a excepción de un tipo de saltamontes o langosta terrestre que en la antigüedad se comía, pero hoy en día está extinto. Ahora, en el caso de la preparación de las carnes, se hace por medio de un shohet que hace un sacrificio al animal con una plegaria previa para que el animal no sienta dolor. Es decir, que cuando se hace el sacrificio, ¡sí!, el animal nada más siente, va a quedar inconsciente y va a sacar la mayor cantidad de sangre. Si el animal sufre en ese proceso, ya la carne de por sí queda impura por la adrenalina, por el miedo, el sufrimiento que ha padecido el animal después de haberse sometido al sacrificio. Vamos con las leyes halal. Las leyes halal dictan todo lo que está lícito o permitido por la ley islámica, Sharia. En el ámbito de la alimentación se operan los haram, que es lo prohibido. Y estas reglas permiten directamente el Corán y de la Sunna, tradición del profeta Mohammed. Y se fundamentan en los principios de higiene, bienestar animal y preservación de la pureza física y mental. Lo halal. Por lo general, comparte ciertos elementos muy parecidos a la Torá. Por ejemplo, animales que rumian y que tengan las patas hendidas. En cuanto a la vida marina, todos los peces son halal, a excepción en algunas escuelas de que prohíbe los moluscos y en otras lo permiten. Los vegetales. Todos los productos vegetales son permitidos siempre y cuando que no contengan alguna sustancia tóxica o intoxicante. Y lo que es lo prohibido es el cerdo, obviamente también dentro de la religión judía, la sangre, la carroña o impurezas y los animales de rapiña, y lo que es el alcohol e intoxicantes. Es decir, en el caso del judaísmo, que está permitido el vino solamente para las consagraciones, festividades y Shabbat, en el Islam el vino está prohibido. Pero hay una peculiaridad. El vino de musulmán es permitido por el judío en caso de no hallar un vino kosher. Ahora, en el proceso del sacrificio del animal que va a ser comido, se le conoce como dabija. Usualmente lo puede realizar un musulmán experto, pero en ocasiones lo puede realizar un judío o un cristiano que debe conocer el procedimiento, invoca el nombre de Dios con el bismillah al momento de degollar cada animal. Y tiene que ser un corte rápido, limpio y preciso para minimizar el dolor y desangrar toda la carne para que la sangre pueda ser drenada la mayor cantidad de sangre posible, ya que si el animal sufre, de igual manera con el judaísmo, ya la carne se considera impura. Después de esto, ustedes ven lo que tienen en común las leyes kosher y las leyes halal. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los elementos en común de ambas leyes? La prohibición del cerdo y la carroña. Ninguna de las dos tradiciones permite comer cerdo en sus derivados, ni animales muertos por causas naturales, enfermedad por agresión de otros depredadores. Ambas religiones prohíben la ingesta de sangre, por lo que en el proceso de sacrificio saca la mayor cantidad de sangre posible para garantizar la pureza de la carne. Y la separación de lo impuro e impuro. Y las diferencias, por ejemplo, en el judaísmo, está prohibido claramente la mezcla de carnes con lácteos. Por eso, por ejemplo, una hamburguesa cheeseburger de Burger King para un judío está prohibido. En el caso de, por ejemplo, en el Islam, hay escuelas que permiten la mezcla de carnes con lácteos sin problemas, pero hay otras que lo prohíben. En cuanto a los mariscos y animales terrestres, en el judaísmo, para que la carne sea pura, tiene que ser rumiante y tener la pezuña hendida. Por eso el camello, el conejo no son permitidos. En cambio, la alimentación islámica son un poco más flexibles siempre y cuando no contengan cerdo.
Y en el mar solo permite a peces con aletas y escamas de religión judía. Lo que es camarón, langosta, pulpo y calamares está prohibido. En el Islam, la situación es amplia. Es decir, se puede comer todas las cosas del mar, pero dependiendo a qué escuela islámica pertenezca. El alcohol y el vino. El vino forma parte de los rituales judíos, incluso durante los sacrificios en la época del templo y de la tienda de Moisés, el vino siempre estaba presente, pero siempre y cuando se utilice con moderación. En la religión islámica, cualquier bebida alcohólica o cualquier alimento que contenga un poquito así de alcohol está prohibido. Ahora una pregunta, ¿un musulmán puede comer kosher y un judío puede comer halal? En teoría, sí. La comunidad musulmana, si no consigue comida halal, la comida kosher está permitida, pero siempre y cuando no contenga ninguna pizca de alcohol. Y el judío puede comer halal, pero tendría que supervisar si dicha carne tiene mezcla de carnes con lácteos y en el caso de las comidas marinas que sean de peces, que no contengan mariscos ni crustáceos. Aunque hay ciertas excepciones, en ese caso, con los países, con las comunidades judías, países islámicos. Un caso muy particular en ese aspecto es el cuanto al falafel, que es un plato muy disputado tanto por judíos como por musulmanes. Es decir, ambos pueblos lo comen y ambos los pueblos lo permiten. Pero ahí se disputa quién es el autor original, o el judío o el musulmán, pero ambos lo comen. Y seguimos con la promoción de la venta de mi libro en versión digital para las primeras personas que estén interesadas por un costo de $25 vía Western Union. Ya los que quieran, de verdad, este es un ejemplar en digital. Comuníquese conmigo vía YouTube, coloque con los comentarios que están interesados y yo les daré toda la información para su pago. Igual está la versión parcial de mi libro de 50 páginas, que lo que tienen que hacer es ir a este link del blog. Ahí está el código QR para que puedan descargar su ejemplar. Y con esto culminamos este tercer episodio bien gastronómico sobre la alimentación judía e islámica por ambas leyes, judía e islámica. Y nos veremos en un próximo episodio. Shalom y salam.